Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Lady Vale, Dani, gracias a ti por la invitación. y a Luciana. Siempre es muy chévere hablar de cine. Esta es una invitación para que vean el cine de Lucrecia Martel, La Mujer sin Cabeza, se encuentra en YouTube, entonces la pueden ver y pueden contarnos qué opinan de La Mujer sin Cabeza, qué opinan de Lucrecia Martel. Sin duda Lucrecia es un de los grandes y es maravillosa. Sí, Dani, y mira que yo estuve leyendo una entrevista a Lucrecia y le hacían una pregunta alrededor de la mujer sin cabeza. Le decían, el entrevistador le decía algo así como, Lucrecia, a mí me parece, por ejemplo, que en La Mujer sin Cabeza hay una lectura de clase. Y ella responde lo siguiente, dice, en mis tres películas, ella en ese momento tenía sus tres primeras películas, Ciénaga, La Niña Santa y pues estaba por La Mujer sin Cabeza, decía, esa es mi clase. En La Mujer sin Cabeza lo que yo quería era acercarme a estos mecanismos del olvido, de la complicidad de clase, de tapar. Pero eso que lo decimos así de manera abstracta son cosas concretas. No es que esté pensando en unas ideas o en unos folletos acerca de cómo se constituye la sociedad. Y dice, luego le preguntan igual, yo sentí que la película tenía mucha rabia. El plano final del vidrio, con música de los ochentas entre medio y el reflejo que da a ver la superficie, como si fuera un cuadro lo que estás mostrando. Y Lucrecia dice, bueno, La Mujer sin Cabeza surgió a partir de la cantidad de accidentes que hubo en los noventas, que fue la era de la camioneta 4x4 en la Argentina, en donde había gente que atropellaba a otros y se iba, y no uno, muchos. Entonces me gustó esa referencia porque creo que está denunciando a su vez como una situación que ocurrió en la Argentina y fue como ese momento donde pues eso decía, bueno, ocurrieron muchas personas atropellaban en sus camionetas 4x4 que era una clase social, pues, burguesa, y se iban, impunemente, se iban. Entonces, como reflejar ese momento social de esa época, me pareció como un detalle verla en la pantalla, ¿sí? Que es un poco también lo que Lucrecia dice, es como si observas un poco la realidad, empiezas a ver los entramados que existen. Pues sí, Lady toca varios elementos importantes y en eso pensaba también en los silencios que ella empieza a, pues, cuando vuelve del hotel a la primera vez y que empieza con esos silencios y luego lo que dice Lady, exacto, como la peli no se empieza a borrar las huellas cuando ella como que cae en cuenta y dice, ve, pues quizá maté a alguien, entonces... eh, y ahí es donde yo veo de pronto el género de la peli que sí podría ser como ese suspenso o ese serie B cuando entonces empieza como a volver a los lugares y, y empiezan a desaparecer esas huellas, ¿no? Es interesante, ese término de desaparecer que puede ser evocar la película, ¿no? Desaparecer los muertos y quedar impune, ¿no? Pues pensando como en la historia de Argentina y América Latina, ¿no? Yo sí tengo que confesarles, muchachos, y es que esta es la primera película que yo me veo de Lucrecia. Realmente no había visto otra película de ella, pero pues con esta me inicio para una larga tarea de poderme ver toda su filmografía. Porque sí, lo que dice Lady es muy cierto y sí, se enfoca más en la subtrama que en la misma trama pues de saber quién fue el muerto o cómo o por qué pasó. Es en esa subtrama, ¿sí? Es en lo que hay detrás de esa persona que atropellaron. Eso es lo que ella cuenta y eso es lo que nos deja ver quién es la directora. Y además la forma en cómo lo hace, ¿no? Que reitero y vuelvo a la pregunta que de pronto Dani decía de que él piensa que si es un thriller psicológico, pues por, por ese, por ese momento en el que se van recopilando unas pistas, pero unas pistas que no nos llevan a nada porque realmente no, no es, o sea, lo que ella quiere
lo que ella quiere precisamente es que nosotros no nos demos cuenta quién fue esa persona que ella atropelló. Entonces ahí es donde yo pues reitero y digo, pues para mí no es un thriller psicológico. Sí lo hace de una manera que a veces me recuerda a David Lynch en Mulholland Drive o en Blue Velvet, sí. A veces me lo recuerda por eso de thriller psicológico, sí, a veces me recuerdan en algunas escenas me lo recuerda, pero ya cuando vamos a escenas más concretas, por ejemplo, cuando ella está en la cama con Lala, que es la anciana, esa anciana que también tiene como Alzheimer, no sabe quién es nadie, ¿sí? No sabe quién es nadie, pero ella está en su cama, le hacen sus terapias, está súper relajada, con su vida de clase alta, así tenga Alzheimer y así no sepa dónde está ni a quién pisotea. Y en esa escena en donde las dos, donde Verónica y Lala están en la cama, ahí es donde ya, pues a mí me deja en claro que no es un thriller psicológico, sino nos está hablando abiertamente la directora de, pues de un drama y un drama social. Cuando le dice, es que ellos son como fantasmas, están por ahí. Para mí es impresionante, y ahí es donde para mí como espectadora ya pues me deja muy claro de que sí, estamos hablando es de una clase social golpeada, y ya que tú traes esa investigación de que pues en los años 90 sucedía esto en Argentina, pero no es solamente en Argentina, como lo decía Dani, también es en toda Latinoamérica. Lucrecia denuncia ese fenómeno que se ha extendido en toda Latinoamérica, es del usted no sabe quién soy yo, ¿sí? O sea, si yo tengo todo el poder para que usted nunca salga a la luz, usted nunca va a salir a la luz. Y puede ser una persona, pero no importa, para mí es simplemente un perro, porque así es como en varias ocasiones los personajes, los hombres de la trama, se lo hacen saber a Verónica, solo fue un perro, atropellaste fue un perro, no pasa nada. Y eso es lo que me parece pues bastante denso de la película, y por eso sugiero que más allá de un thriller psicológico yo la catalogaría como un drama social, que claro, tiene tintes de thriller psicológico porque me imagino que debe ser el estilo que maneja la directora para llevarnos a una realidad que ella dice que es bizarra, una realidad bizarra, y sí, lo es. Es bizarro ocultar la muerte de una persona por el simple hecho de, pues, de no ser de mi clase social. Eso es súper bizarro. Vivimos en una realidad distorsionada y eso es lo que nos muestra. Cuando el espectador lo ve, choca con la realidad distorsionada y no sabe qué está pasando, no sabemos qué se está contando, pero en la subtrama y en ese entretejido que ella hace, en esos planos donde nos muestra constantemente esa clase social golpeada, esa clase social baja golpeada, ahí es donde ya nos deja en claro, bueno, esto es lo que realmente está contando y esto es lo que realmente nos debe interesar. Sí, y hablando del formato también del CinemaScope, pero de cómo Lucrecia lo usa para también cortarle la cabeza a los personajes, pues a la protagonista sobre todo. Y eso me hace pensar como pues en el título también, La mujer sin cabeza, y me evoca a mí como a la locura, ¿no? O sea, como todo este ambiente de locura, como no, sí, o sea, como tal vez que es eso, como esa pregunta de qué está pasando. A mí como espectador me hace preguntarme todo el tiempo qué está pasando y como que esto no está bien, ¿no? O sea, como a eso me refiero tal vez con ese estado de locura y me parece como, o me gusta como se evidencia en el formato de la película, en la decisión que ella toma de recortarle la cabeza a los personajes, a la protagonista. Y eso me parece importante, como también a través
de la cinematográfico y del lenguaje provoca para cuestionar sobre esa realidad. Y sí, también es interesante, también lo pensé para preguntarles a ustedes eso, como cuál es la diferencia entre un humano y un perro, ¿no? O sea, es como exacto, como que también legitimando que matar, y ahí también puede estar la diferencia de casos entre decir, o especies, matar un animal es normal, pero No, pues es terrible, por eso yo siento tanta como molestia cuando ella no se baja del carro. Me da mucha molestia. O sea, por más que hayamos visto que la protagonista andaba como medio alelada, la vemos siempre así como en un estado de estar perdida todo el tiempo, pero por más, yo no la disculpo de no bajarse a revisar qué sucedió, porque para nosotros no es claro, digamos, el enfoque que hace de la cámara no muestra muy bien qué fue lo que quedó atrás del camino. Apenas vemos que ella revisa el retrovisor y que si hay algo en efecto, y ese algo parece un ser humano, parece uno de los niños que inician en esa película. Y yo digo, bueno, y así hubiera sido un perro, cuando ya empieza ella a revisar las pistas y a comprobar qué fue lo que pasó, así hubiera sido un perro, no importa. O sea, no tenía por qué actuar de esa manera. No es moralmente correcto, y creo que ahí entonces también está el tema como de lo moral y de lo ético, que finalmente está cuestionando en lo humano y en ciertas clases acomodadas, esa denigración moral, ¿sí? De que ya no me importa la vida de otro ser vivo, independientemente de que sea un humano o un animal, eh, pero que no importa, pierde valor la vida de otro debido a la clase social. Entonces, sí, una cuestión muy, muy incómoda. A mí eso es de la película lo que más me incomoda, y todo el tiempo me genera repulsión con ella un poco, aunque a veces también pareciera que uno puede decir, pero esta mujer, ¿qué es lo que le pasa? O sea, ¿qué es lo que está pasando en toda su vida? Porque nunca está con la cabeza donde puesta. Y bueno, y frente a la clase social, otra cosa que me parece es que todo el tiempo vemos son como bolivianas, las mujeres que hay muchas, porque todas las mujeres que están rodeando a la protagonista son sus mucamas, ¿no? Entonces vemos que a ella le hacen todo, todo, todo. Entonces ella es odontóloga y tiene allí a una empleada que es morena, cabello negro, baja. Uno dice, bueno, esta chica no, pues no tiene como el prototipo de ella, es como más un prototipo de mujer boliviana, y sabemos que Lucrecia Martel siempre graba como en Salta porque es como su lugar de origen, y es allí el lugar de esa sociedad salteña también es donde están sus películas. Ese es como el lugar donde siempre le interesa retratar, y sabemos que hay mucha boliviana, y las bolivianas siempre están en el lugar de la empleada, ¿no? De la empleada de la rica, que ella, de la empleada de esta mujer de clase alta, y le hacen todo, incluso los masajes y todo. Entonces me parece muy molesto, ¿sí? Me molesta incluso eso, esas otras mujeres que están haciéndole el aseo a ella y que están permanentemente pendientes de ella. Ellas sí no pueden estar como en ese estado de aleladas, pues, como estos privilegios de la clase burguesa, que pueden estar aleladas, pero no, estas mujeres tienen que estar ahí como en la acción, ¿no? En el día a día, y eso también es ese drama social o esa realidad que está mostrando, y que termina a mí también por generarme un poco de repulsión en la película. Completamente de acuerdo con Lady cuando dice que pues solo es esta mujer prototipada de la clase alta la que tiene derecho a estar así, como Ida, ¿sí? Como estar en ese derecho de estar en esa realidad distorsionada. Eh, Mientras que la mujer trabajadora de la clase media o baja sí debe
pues cumplir con sus labores y aparte de todo rendir pleitesía ante pues esta mujer que acaba de cometer algo atroz, algo horrible, pero aún así, pobrecita, ella vive en un mundo que le toca súper duro, ¿no? Entonces ahí en ese sí, también no puedo negar que sentí un poco de rabia, de impotencia, vuelvo a reiterar, en toda la película sentí impotencia porque también quería una respuesta por parte de Verónica, quería una respuesta por parte de ella, porque en algunas veces vemos como este personaje trata de hablar y trata de decir algo, pero son los mismos quienes están alrededor suyo que tapan su realidad y no, por esto no la estoy disculpando, pero siento aún más rabia con ella porque en los momentos en los que quiere hablar y en los que quiere darnos una respuesta, se deja llevar por estas personas que le dicen, no, tranquila, olvídalo, todo está bien, no pasó nada. Entonces ahí es donde me da mucho más rabia con la protagonista, con Verónica, y digo, güey madre, o sea, de verdad, es que no les interesa. Y luego ella quiere tratar de lavarse las manos con el chico que empieza a ayudarla con sus materos a descargar los materos de la camioneta y le dice como, ay, ¿quieres un sándwichito? ¿Quieres no sé qué? Llévate esta ropa. Y el niño pues vemos claro que la ignora completamente y le dice, no, yo no necesito nada de usted. No necesito sus miserias. Con su actuación, dice, no necesito su lástima. Y creo que esa escena del niño ayudando y luego la última escena, la escena final, donde están todos los familiares, esta escena distorsionada, pues nos habla del mundo en el que vivimos tristemente. Y pues nada, para concluir, reitero que me gusta la forma en cómo la directora pues nos cuenta una realidad social que vivimos todos los días, día a día, pero nos la cuenta de una manera completamente distinta, de una manera en cómo ella ve esa realidad y es una realidad distorsionada, bizarra y que no es tan normal. Te voy a contar algo que lo vemos todos los días, pero que no es normal y te lo voy a contar así porque no es normal lo que está sucediendo. Y eso es lo que me encantó de Lucrecia y me daré a la tarea de verme todas sus películas porque la verdad es una tesa porque a través de todo el lenguaje cinematográfico no nos tuvo que mostrar ni un solo flashback, no nos tuvo que, nada, o sea, no tuvo que utilizar otros recursos para contarnos lo, lo denso y lo dramático que es matar em, a una persona y aún así no importar, ¿sí? O sea, aún así quererlo tapar todo. Y lo más interesante es que realmente, pues no vamos a saber si sí lo mató o no vamos a saber si fue un perro o fue un niño. La directora aún así es mucho más atrevida y nos deja un final abierto. Tómelo usted como quiera tomarlo. Yo le dejo acá, o usted lo puede tomar como es una persona que tiene problemas psicológicos, que no está bien, o es toda una sociedad que está mal y que está haciendo esto, está encubriendo muertes. Ya con eso me despido, chicos. Bueno, Lu, gracias por venir. De verdad que sí. Gracias, sí. Espero verlos muy pronto otra vez en otra sesión, en otra charla acerca del cine, que siempre es muy chévere hablar de cine. De verdad que sí, es muy chévere hablar de cine y con ustedes contigo es muy, muy chévere hablar de cine. Entonces, gracias por haber aceptado la invitación, de verdad. Sí, yo creería que la invitación es a ver las películas de Lucrecia. Hay una que a mí en particular me gusta mucho, pues que creo que podría ser una buena entrada a Lucrecia Martel. Si aún no han visto La Mujer sin Cabeza, pueden entrar por su primer película, La Ciénaga, que yo siento que tiene unos elementos cinematográficos
temáticos muy potentes. De entrada, digamos, recopila como todos los temas de los que después ella va a hablar en sus siguientes películas, de la descomposición familiar. Entonces yo creo que por La Ciénaga podríamos iniciar. Eh, es un buen inicio y pues como ir en orden, yo sugeriría La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y luego llegar a Sama, y creo que ahorita está estrenando un cortometraje que la está poniendo nuevamente así como sobre la mesa, y pues ver como sus cortometrajes también. Sama ya es como otra cosa porque ya es una adaptación, ya no es un guión propio. Entonces, pues bueno, interesante como revisarla completamente para poder tener como todas las herramientas de lo que compone su cinematografía como autora. Pues antes de cerrar, yo te quería preguntar a vos, pues ya que estabas mencionando como la filmografía de ella, digamos, para ti, como por qué es tan importante pues la filmografía y el cine de Lucrecia Martel, por qué es tan importante, y digamos, no sé qué quieras también de decir de conclusión de lo que hemos hablado de La Mujer Sin Cabeza. Bueno, yo creo que Lucrecia Martel en este momento es la directora latinoamericana más importante de la actualidad, que tenemos que verla, que hay que ir a ella porque ha consolidado una narrativa con voz propia. Ella dice: a mí no me interesa la estructura clásica del relato narrativo aristotélico, no me interesa eso, como que la causa y efecto y un héroe que viene y salva toda la situación. Me interesa proponer otra estructura, y la estructura que ella propone justamente está así como en el lugar de lo que no te dicen, ¿sí? De lo que no está dicho, de lo que te dejan unos finales abiertos, y entonces esta estructura sobre todo se salta muchísimas cosas y te muestra solo planos cerrados y planos muy cercanos de los protagonistas, nunca es como el plano general, y eso me parece que también es muy Lucrecia Martel. Entonces, por esas cosas creo que merece ser vista y creo que merece ser considerada como esas grandes autoras, eh, mujeres que han consolidado una narrativa propia tan única que es inclasificable, un poco, ¿sí? Y que si habría que clasificarlo sería dentro de sus propias líneas de, de, de cinematográficas, de lo que ella ha creado. Y, y bueno, y la Mujer Sin Cabeza creo que sí es un avance bueno, lo leo así, como en La Ciénaga, La Niña Santa y La Mujer Sin Cabeza, como en La Ciénaga vemos unas adolescentes que ven cómo se denigran los adultos, o el mundo de adulto, cómo está tan denigrado, tan podrido. Entonces esas apuestas me parecen muy interesantes. Y yo diría que en La Ciénaga, de llegar hasta La Ciénaga, hasta La Mujer Sin Cabeza, si en La Mujer Sin Cabeza de una u otra forma ya explora la adultez, casi la vejez un poco, y que en las otras hay una exploración más sobre la adolescencia. Eso lo planteo yo, como que llego un poco a esa conclusión de que hay un avance de todas formas en su cinematografía, y empieza como en esa mirada juvenil de cómo se conforma la adolescencia, y ya en la Mujer Sin Cabeza vemos una vejez o un adulto que ya está totalmente cooptado por, por la podredumbre social. Entonces, para mí sí es un avance. Y ya Sama está un poquito como más en las apuestas visuales, porque visualmente, pues sí, sí atrapa mucho, ¿no? En la cámara, lo que mueve, hay cosas que son muy atractivas visualmente y uno siente que hay un cuidado y hay una estética muy propia, ¿no? Y entonces ya en Sama creo que es una exploración visual tremenda. Eso es lo que para mí termina siendo como esa cinematografía de sus largometrajes.
Entonces, es fácil, digamos, creo yo, en este momento abarcarla completamente y ya a eso como abarcarla en su totalidad. Sí, sí, sin duda Lucrecia es un de los grandes y es maravillosa y lo que tú dices, de acuerdo en que crea todo un lenguaje y eso es lo más interesante, lo que también que mencionaba Luciana, en lo que no se dice y con eso toda una propuesta. Y pueden contarnos qué opinan de La Mujer Sin Cabeza, qué opinan de lo que hemos hablado, qué opinan de Lucrecia Martel. Y pues los esperamos en otra sesión de Cinematografiando y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Lady y a Luciana. También las esperamos acá en Cinematografiando y nos vemos entonces. Chao, chao.